que tenga su mano. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros, de ustedes, en la cárcel, para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es el mensaje a esta iglesia que estaba radicada en Esmirna. Y muy probablemente Esmirna lo que signifique sea mirra. Muy probablemente le hayan puesto el nombre a esa ciudad por la mirra. ¿Y qué cosa era la mirra? Era una resina que se sacaba de un árbol, o se saca de un árbol, que se llama mirra también. Y esa mirra es procesada, es prensada, y con otros componentes hace un aceite muy aromático. Y también, aparte de ser aromático, es un aceite medicinal para algunas cosas. Entonces, este lugar se llamaba así porque su negocio principal, o uno de sus negocios principales de lo que vivía esta ciudad, era de esto, de la mirra. Y la mirra la encontramos en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento. Era usada para embalsamar los cadáveres, era usada también para perfumes. En Cantares lo podemos ver, en el Salmo 45 se usa para el perfume del rey. Entonces, no solamente mirra, sino la mirra más otros componentes. La mirra, el perfume de mirra era muy caro, así que si hoy tienes la oportunidad y buscas en Amazon, no sé si hay un perfume que tenga mirra, pues mira a ver cuánto vale y cómpralo, quién sabe. Entonces, Esmirna era una ciudad próspera. En aquel momento tenía una calle que se llamaba The Golden Street, la calle de oro. Era la calle principal de aquel lugar. Empezaba con un templo dedicado a un dios de ellos y terminaba con otro templo dedicado al dios Zeus. Era una ciudad que adoraba a muchos dioses, pero era una ciudad también pro Roma, o era una ciudad fanática de Roma. Era un fan de Roma. Imagínense que esta ciudad compitió con 7 ciudades en el año 23, del 23 al 29 después de Cristo. Compitió con 7 ciudades para ver quién se ganaba el privilegio de construir un templo para adorar al César. En ese tiempo, Tiberio. Entonces, Esmirna ganó. Era una ciudad que era fan de Roma, todo 100%. Y como ganó esta ciudad este privilegio de construir este templo, una vez al año todos los ciudadanos de Esmirna tenían que ofrecer incienso en ese templo al emperador y tenían que proclamar: César es Señor. Entonces, era una ciudad donde había también mucho comercio. Era una ciudad donde habían gremios de trabajos, y cada gremio tenía, si lo llevamos al día de hoy, un santo o un dios. Tenía un dios al que ellos adoraban y ellos patrocinaban. Si tú eras del gremio de los que hacían perfume de mirra, pues tú ibas a tener tu dios y a ese dios tú adorabas. Y así sucesivamente. ¿Por qué estoy dando tantos detalles? Porque es importante para que podamos entender todo lo que Jesús está hablando en estos versículos, en estos 3 versículos del 8 al 11. Habla Jesús, habla nuestro Señor tantas cosas. También Esmirna había competencia, era una ciudad, como era una ciudad próspera, también se dedicaban al deporte de lucha, deporte de boxeo, y a los que vencían les daban una corona de laurel, le ponían la corona de laurel. Era como el sello del vencedor en aquel tiempo. Entonces Jesús en el versículo 8 le dice a la iglesia:
escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero. El primero que estaba antes de que las pirámides de Egipto existieran, antes de que cualquier hombre estuviera sobre el planeta Tierra, y el último. Antes de él nada había y después de él nada va a haber. Todo está en medio de él. El primero y el último, pero el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y es muy importante esto para esta iglesia, porque en cada iglesia Jesús está dando una descripción del mismo a propósito que tiene que ver con el mensaje que va a dar. En Éfeso, Jesús les dice: yo tengo el control, yo me paseo por mis iglesias, yo conozco todas mis iglesias y yo tengo en mis manos a todos los mensajeros de las iglesias, a todos los pastores de la iglesia. Y yo sé cómo están. Y entonces es por eso que le dice a Éfeso después: yo conozco tus obras y yo sé que has dejado tu primer amor. Estudiamos también Tiatira. Tiatira, Jesús dice: yo tengo ojos que pueden verlo todo, pueden discernirlo todo. Pueden mostrar algo delante, pueden aparentar algo, pero yo veo más allá de la apariencia. Y también tengo pies como de bronce, capaz de poder destruir lo que no me gusta. Y entonces a Tiatira le dice, la halaga, le dice muchas cosas buenas, pero dice: pero tienes a esa mujer ahí, a Jezabel. Y no está hablando de una mujer física, sino en el sentido de tienes ese tipo de doctrina que está llevando a que la iglesia se pervierta. Por lo tanto, arrepiéntete, porque lo estoy mirando. Y a esta iglesia de Esmirna le dice: yo soy el que estuve muerto y vivió. Yo soy aquel que sufrió. Yo sé y yo entiendo el sufrimiento. Nadie puede venir a hablarme a mí de sufrimiento. Nadie, es como si Jesús estuviera diciendo eso. Nadie puede venir a mí a hablarme de sufrimiento. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a contar? Corona de espinas, latigazo hasta que se pudiera ver el hueso de mi columna, sangre, costado traspasado. ¿Qué me vas a contar tú a mí de dolor? Yo estuve muerto y yo viví. Y eso es muy importante para esta iglesia. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu tribulación. Jesús le está diciendo a la iglesia. Yo conozco tu adversidad. Yo conozco tu desgracia. Yo conozco tu dificultad. Yo conozco tu desventura. Yo conozco tu penalidad, tu calamidad, tu desdicha. Yo conozco tu fatalidad. ¿Cuál era la posible causa de esta tribulación y de tu pobreza? Que la pobreza, esa palabra en el griego habla de una necesidad imperante, de una dificultad para obtener lo que se necesita para sobrevivir, como si fuera casi mendigo. Yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza y tu necesidad. Yo la sé. ¿Cuál era la causa de esta pobreza? Probablemente a los cristianos en aquel tiempo se les acusaban de muchas cosas. Se les acusaban de muchas cosas. Hoy también a los cristianos se les acusa de otras cosas. A lo mejor de retrógrado, a lo mejor de no sé cuántas cosas hoy. Pero en aquel tiempo se les acusaba de varias. Primero, se le acusaba a los cristianos de canibalismo. En aquel tiempo, una persona que no sea cristiana se le acusaba de que era un caníbal. ¿Por qué? Porque malinterpretaban la Santa Cena o la Cena del Señor. Porque ¿qué es lo que nosotros decimos en la Cena del Señor? Es un símbolo, representa la sangre de Cristo, representa el cuerpo de Cristo, que fue molido por nuestros pecados. Pero en aquel tiempo, hay algunas personas, algunos estudiosos que dicen que para tú estar en las fiestas agape de los cristianos, en donde se reunían y celebraban la cena, tenías que haber pasado por el bautizo. O sea, no cualquiera podía entrar por la persecución que había. Entonces, ¿cuál era el comentario o uno de los comentarios que salían de las personas de afuera? Sencillo. Esa gente lo que están haciendo es porque hablaban de un niño nacido en un pesebre. Hablaban de un niño que era el Salvador.
Y ese niño, cuando creció, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi cuerpo y este es mi sangre. Tienen que comerme. El que no coma mi cuerpo y mi sangre, pues no está conmigo. Entonces, ¿qué pasaba? Decía, no, ellos agarran a un niño y se lo comen en su fiesta. Entonces los acusaban a la iglesia de caníbales. ¿A ti te gustaría relacionarte con un caníbal? O que te dijeran, oye, cuidado. También los acusaban de incesto. Acusaban a los cristianos de incesto. Porque se casaban entre hermanos. Y pregunto, ¿los cristianos se casan entre hermanos o no? Entre hermanos en la fe. A mí y mi hermana en la fe, no en la carne. Pero en ese tiempo yo no lo entendía y los acusaban de incesto a los cristianos. Pero no solo eso. Ustedes saben de qué acusaban a los cristianos también. De ser ateos. Acusaban a los cristianos de ser ateos. Porque no adoraban a César, no adoraban a ningún otro Dios, solo adoraban a Jesús. Pero para ellos eso era ser ateo. Imagínate que tú hables con una persona, ponte en el lugar de una persona de aquel tiempo, que adores no sé, a un Dios de aquel tiempo, qué sé yo, y ahí le pongas incienso al César. Digas, no, mira, yo estoy trabajando en el negocio de la mirra, ¿quieres que te ponga? No, sí, ponme. ¿Y qué tengo que hacer? No, mira, tienes que ir a poner un incienso al Dios tal, ese es el Dios de nosotros. No, yo no adoro a Dios. No adoras a Dios. Bueno, pero mira, ¿y César qué tú crees? No, César no es mi Señor, Cristo es mi Señor. ¿Quién es ese Cristo? Uno que murió pero resucitó. Ok. No, ¿y qué tú haces? No, yo voy a una fiesta y comparto la sangre y el cuerpo de Cristo y mi esposa, que es mi hermana, también va conmigo a esa fiesta. Cuando se le hablaba a una persona de esa manera, o incluso no tiene que ser con esas palabras, pero se malinterpretaban, y eso provocaba un rechazo porque era una cosa que no tenía nada que ver con mi forma de vivir. Y mi hermano, si hoy nosotros, a veces por las diferencias políticas, ya miramos mal o miramos extraño a alguien, o a lo mejor nosotros, si alguien, ¿cuánto le van al Cruz Azul aquí? ¿Y a la América? Si hay esa diferencia, ya no me gusta porque ya le va al Cruz Azul, o le va a la América, ya no me voy a juntar con él. Si hoy por cosas pequeñas a veces nosotros tenemos esos pensamientos, imagínense en aquel momento por algo que cambiaba la vida completamente de las personas. Por eso esta iglesia era una iglesia pobre. Era una iglesia que eran personas que no adoraban a otro Dios, no podían trabajar de la manera que los demás trabajaban, no adoraban a César, y no adorar a César era una sentencia de poder perder todas tus posesiones, toda tu vida, porque era una ciudad pro Roma, fanática, fan de Roma, y todo eso hacía que esta iglesia estuviera en estrechez. No tenía recursos para nada, los únicos recursos que tenían eran ellos mismos. Y Jesús le dice, yo conozco eso, yo conozco tu pobreza. Pero, entre paréntesis, Jesús dice, pero tú eres rico. Tú no te has dado cuenta que tú eres rico. A lo mejor tú no tienes silla para sentarte, a lo mejor tú no tienes electricidad, a lo mejor tú no tienes, qué sé yo, pero tú eres rico. Mi hermano y mi hermana. Y esa característica la dijo Dios de su iglesia, de la iglesia de Esmirna. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia rica? Viendo este pasaje y viendo también a la iglesia que le dice que es pobre, lo vamos a ver el domingo próximo, quiero decirte qué es lo que hace que una iglesia sea rica. El domingo que viene, ¿qué hace que una iglesia sea pobre para Dios? Primero, su relación personal con Dios no afectada por las circunstancias. Y esto es para la iglesia, pero ahorita quiero que también pienses en tu vida y yo pienso en mi vida también, por supuesto, porque yo también tengo que revisarlo. Mi relación con Dios, mi dependencia a Dios no depende de las circunstancias por las que yo esté atravesando.
por la que yo esté pasando. Y estas personas estaban parecidas al proceso de la mirra, estaban siendo presionados. De hecho, la palabra tribulación tiene esa connotación también de ser una prensa para que saque lo que hay dentro. Esta iglesia estaba en tribulación, estaba siendo pobre. Entonces, te hace rico y me hace rico cuando nuestra relación con Dios no es afectada por las circunstancias. Cuando dependemos de Dios y no de los recursos que tengamos. Mi hermano y mi hermana, qué difícil es, qué difícil es. Pero seremos más ricos en Dios cuando dependamos menos de los recursos que tenemos, materiales, intelectuales, emocionales, no sé el recurso que sea, y dependamos más de Dios. Esta dependencia se ve en una vida de oración, en una vida de caminar con Dios, de caminar en su voluntad. Se ve en un apego a las Escrituras, a la Biblia. La dependencia a Dios, se pudiera traducir en ver la Biblia como es, como le dice Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 2, versículo 13. Cuando ustedes vinieron a mí, o cuando nosotros fuimos a ustedes, ustedes nos recibieron y escucharon nuestra palabra, o tomaron la palabra como lo que es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la Biblia como palabra de Dios, y eso quiere decir que cuando Dios dice, yo obedezco, eso hace que nosotros seamos una iglesia rica. Tener la Escritura en ese nivel y no relativizarlas o no menguar lo que dicen para que se encaje en mi forma de pensar. Eso hace que podamos vivir una vida de verdad de adoración, de verdad. Porque la adoración no es solamente cuando venimos a cantar o cuando estamos escuchando la palabra para entenderla. La vida de adoración es en todo momento de tu vida, en todo momento. Samuel le dice al rey Saúl cuando peca, él le falla a Dios porque Dios le había mandado hacer algo, a destruir toda una nación, y Saúl guardó la vida del rey enemigo, y guardó también todo su ganado para hacer sacrificio a Jehová. Pero Dios no le había ordenado eso. Dios le había dicho, destrúyelo todo. Y Samuel le dice, ¿se complace Dios en los sacrificios o se complace Dios en que le sigan y en que le obedezcan? ¿Qué es mejor para Dios? ¿Qué es mejor para Dios? Una vida de adoración nos lleva a una vida de gracia y de compasión por el otro. Una vida de compasión y de gracia nos lleva a una vida de humildad, de percibirnos como Dios nos ve y así también ser misericordiosos con el otro. Eso es lo que significa una iglesia rica. Para Dios. Para Dios, mis hermanos, les voy a decir algo sinceramente. Para Dios no interesa que tengamos esto así como está, que tengamos sillas cómodas, que tengamos un techo, que tengamos aire. A Dios no le interesa eso. Dios en su misericordia nos provee todo esto para que podamos sentirnos bien y adorarle con gozo. Pero Dios no se interesa en esto. Dios se interesa en que la iglesia sea rica en dependencia a Él. Y por ser dependiente a Él, entonces trabajamos. Yo conozco tus obras. Recuerda que tú eres rico. Tu riqueza depende de tu dependencia a Dios. También dice Jesús, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Eran personas descendientes de Abraham, judíos, pero que Jesús le dice, ellos lo que son sinagogas de Satanás. Jesús le está diciendo que son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque están blasfemando contra Jesús. Jesús mismo, cuando estaba en la tierra todavía, le dijo a los judíos, ustedes, su padre es Satanás, porque ustedes lo que quieren es matarme y asesinarme y no reconocen la verdad, porque Satanás es homicida desde el principio. Y estas personas, estas sinagogas de Satanás se estaban confabulando incluso con los romanos para intentar destruir a los cristianos. Y hay muchos que piensan que cuando quemaron cristianos en este lugar, muchos de estos judíos iban y ponían leña en la hoguera para que fueran quemados.
Pero Jesús le dice en el versículo 10. Yo quiero que fijemos lo que dice en la Biblia y que si lo podemos decir a coro fuerte, lo digamos. Capítulo 2, versículo 10. Las dos primeras palabras. Búsquelo, por favor. Si son tan amables. ¿Qué dice el versículo 10? ¿O está ahí? A la 1, a las 2 y a las 3. Un poco más fuerte, que no lo oigo y estoy afuera. A la 1, a las 2 y a las 3. No temas, no temas. Hasta ahí, no temas, no temas. ¿En serio? ¿En serio? No sé si se han dado cuenta. No sé si se han dado cuenta. Pero esto es una iglesia que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo: yo conozco tu tribulación. Okay. Estoy sufriendo. Yo conozco tu pobreza. Está bien. Soy pobre. Yo conozco la blasfemia que están diciendo contra mí los que dicen que me conocen. Sí. No temas en lo que vas a padecer. Señor, ¿tengo que padecer más? ¿Tengo que padecer más? Si ya estoy en tribulación, no temas. Si ya soy pobre, no temas. Si ya hay personas que están hablando mal y que quieren destruirme, no temas. ¿Me estás diciendo que voy a padecer más todavía? ¿Que voy a sufrir más todavía? No temas. Pero me estás diciendo que voy a ir a la cárcel también. No temas. Pero me estás diciendo que tengo que ser fiel hasta la muerte. No temas. No temas. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos, que esta iglesia no había hecho nada mal? No había ninguna reprimenda de parte del Señor. No había ninguna exhortación como la iglesia de Éfeso, que le dijo: hay descuidado tu primer amor, o te atira. Tienes a esta mujer Jezabel ahí que lleva a una falsa doctrina y que lleva a que mis hijos se vayan detrás de eso. Esta iglesia era una iglesia que estaba bien, que en su pobreza, en su tribulación, estaba haciendo todo bien. Recuerda que yo soy el primero y el último. Mi hermano, a veces nosotros tenemos esta ley de la retribución escrita en nuestro corazón. Hay una ley en nuestro corazón que es parte del fariseo interno que tenemos, y tenemos que controlarlo a veces, que se llama la ley de la retribución, que quiere decir que si te está yendo mal, tienes que estar haciendo algo mal. Si te está yendo mal, oye, revísate, que estás en un pecado grande. Pero en esta iglesia no estaba pasando eso. En esta iglesia es una iglesia buena. Dios no tiene nada que reprocharle. Y le está diciendo: prepárate, porque va a venir más tribulación. Y yo sé que a veces sí tenemos que soportar las consecuencias de nuestro pecado. Porque a veces nosotros cogemos nuestro pecado, pero no escogemos las consecuencias. Las consecuencias le tocan a Dios. Nosotros podemos escoger pecar, pero no podemos escoger las consecuencias de eso. Pero a veces, cuando es por causa de Cristo, mi hermano, va a llegar el momento en que vas a sufrir. Aparentemente no he hecho nada malo. No he hecho nada malo. Pero Jesús le dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Vienen más problemas. Parece ser que cuando somos fieles a Dios, parece ser que hay una garantía de ser perseguido de alguna u otra manera. Hay garantía de problemas, hay garantía de persecución. Entonces vamos a ser un poco infieles para que no nos toque. A nadie le gusta sufrir y usar un juicio. Bueno, si la fidelidad te garantiza persecución o problema, la infidelidad te va a garantizar condenación. Usted coja.
Entonces, mi hermano y mi hermana, yo no sé en otro lugar, pero aquí mismo el Señor está diciendo la causa del sufrimiento, el por qué. Señor, ¿por qué voy a tener que padecer? ¿Por qué me van a echar a la cárcel? ¿Por qué voy a ser probado por 10 días? Y 10 días, la mejor manera de entender esa frase 10 días es que va a ser un tiempo corto. Hay otros que lo entienden de otra manera, de las 10 grandes persecuciones que hicieron 10 emperadores romanos, pero eso es sacarlo fuera del mensaje central. 10 días, tiempo corto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Había un hombre que era el mensajero de la iglesia de Esmirna. Se llamaba Policarpo. Era pastor. En la iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo. Discípulo de Juan, cristiano de segunda generación. Si alguien vivió ahí. Yo me imagino a Juan escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: ahí está mi discípulo pastoreando ese lugar en Esmirna. Policarpo fue condenado, fue el 11 o el 12 mártir en ese lugar, condenado a morir por ser cristiano, a morir por no rendirle culto al César, a morir por Cristo. Y le dijeron: si te retractas, si niegas a Jesús, vas a tener vida. Y estas fueron sus palabras: 86 años hay ya que sirvo al Señor y nunca me han hecho mal alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? ¿Cómo lo voy a blasfemar? Entonces este hombre fue quemado, dice la leyenda o algunos escritos, que puede ser cierto o no, pero dice que cuando prendieron la hoguera, la llama no lo quemaba. Este hombre entonces tuvieron que venir con una lanza o con una espada y atravesarlo. Entonces, mis hermanos, vamos en los momentos de necesidad, en los momentos de sufrir. Jesús nos está diciendo: hey, no temas. Yo sé que vas a padecer. De alguna manera, todos vamos a padecer. Pero no temas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Después de haber dicho: sé fiel hasta la muerte, y yo te voy a dar la corona de vida. ¿Y a qué corona cree que se está refiriendo? O que quería que las personas de Esmirna tuvieran en mente en ese momento. No es la corona del rey que vimos en la presentación ahorita, es la corona de un vencedor, de alguien que había luchado, que se había esforzado y que había vencido. Esa es la corona. Los deportistas luchaban para una corona que se marchitaba. La de nosotros dice el Señor que es incorruptible, que es inmarcesible, que es inmarchitable. Solo sé fiel hasta la muerte. Yo te voy a dar la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, el que triunfe, no va a sufrir daño de la segunda muerte. No sé si lo sabía, pero se puede morir 2 veces, según la palabra del Señor. El que venza, ¿y quién es el que vence? En este mensaje específico de Esmirna, ¿quién es el que vence? El que le cree a Dios, el que sigue fiel y valiente y perseverante hasta el final, hasta el final. El que, aunque tema, porque temer es algo que está innato en nosotros, aunque tema, sea valiente y su valentía, su decisión por Cristo sea más que el miedo que pueda tener. Ese es el que vence.
El que venciere no va a sufrir daño de la segunda muerte. Jesús está prometiendo algo. Jesús no te está prometiendo una muerte ahorita, una muerte fácil, una muerte cómoda, una muerte en tu casa, en tu cama, que no sientas nada y de pronto, Jesús no está prometiendo eso para nosotros. No lo ha prometido en la Biblia en ninguna parte, mi hermano. No lo ha prometido. Pero Él sí ha prometido. Con la primera va a pasar lo que tenga que pasar. Todos mis hermanos, todos vamos a pasar por ese momento. Ya sea o que partamos de este mundo con visa de muerte, o partamos de este mundo con visa de regreso de Cristo inminente, pero todos vamos a pasar por un proceso, por ese proceso. Que Él sí promete, que Jesús sí está prometiendo. No vas a tener daño en la segunda muerte. Y esa segunda muerte simplemente significa esto: cuando nuestro Señor venga, una vez más, Él va a resucitar a todos, a todas las personas. Y los que han creído en Él, no van a tener daño en la segunda muerte. Muerte significa separación. Y la segunda muerte es separados de Dios por toda la eternidad, separados de Él y de sus bendiciones por toda la eternidad. Así que podemos poner en una balanza, mi hermano y mi hermana. Hoy podemos poner en una balanza. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Sufrimiento de hoy o la recompensa que nos espera cuando venzamos? Solo seamos fieles. Yo sé que a veces la tribulación y la prueba es difícil. Voy a preguntarles algo. ¿Quién dice el pasaje que ponía en la cárcel, que iba a poner en la cárcel a las personas de la iglesia? ¿Quién? El diablo. ¿Quién sacó de la cárcel a Pedro? Hay en Hechos, capítulo 11 creo, no sé si estaré por ahí, ya puede corregirme, estoy apelando a mi mente ahorita. Hay un pasaje en que ponen a Pedro en la cárcel. La iglesia empieza a orar por Pedro. Aparece un ángel en la cárcel. Se le quita los grilletes a Pedro, abre las rejas de la cárcel y Pedro sale. Pregunto, ¿quién tiene el poder para sacar de la cárcel? Dios, mi hermano y mi hermana. Dios. Pero ¿sabes qué? Por lo que este pasaje está diciendo, parece que el plan de Dios con esta iglesia no era que iba a enviar un ángel a sacar a las personas de la cárcel. Era que iban a glorificar a Cristo a través de su muerte, como lo hizo Policarpo. Entonces, Satanás es el enemigo de la cárcel, de la iglesia, perdón. Satanás es el que está luchando contra las cadenas que tiene puesto, intentando destruir a la iglesia. Pero Dios es soberano incluso sobre Satanás, sobre la cárcel, sobre todas las cosas, sobre tu enfermedad. Dios es soberano sobre todo. Y este mismo pasaje que estamos leyendo dice, esto es con el objetivo de que sean probados, de que su fe aumente. Entonces las cosas a veces que vienen a nuestra vida difíciles es para ser probados. Pero ¿saben qué? Dios dice que da la salida para que no nos deje ser tan probados o más allá de lo que podamos ser probados. Y a veces mi suegro dice, oye, yo creo lo que dice la Biblia. Mi suegro es pastor, dice, yo creo lo que dice la Biblia, yo creo lo que dice el pasaje. Pero si no me prueba más allá de mis posibilidades, pues me prueba ahí al límite. Ya yo no sabía que llegaba a ese límite. No sabía que llegaba ahí. A veces la puerta que Dios va a abrir, por lo menos con su iglesia de Esmirna, con Policarpo, su hijo, la puerta que Dios abrió fue la puerta de la muerte. De la muerte aquí y de la vida eterna. Mi hermano, sea cual sea el proceso en el que estés pasando,
yo te invito a que pongas tu confianza en Jesús, a que pongas tu confianza en Cristo, sea cual sea. No temas, sé fiel hasta la muerte, hasta esta muerte, porque ya la otra no te va a tocar. Y Él te va a dar la corona de vida, una corona que no se va a marchitar. Vamos a orar.